Damos gracias al Señor por tener este precioso momento, este tiempo de adoración y de alabanza al Señor. También damos gracias a todos aquellos que nos visitan en este día por primera vez. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que ustedes busquen Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidámele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Quiero en esta mañana presentarles a ustedes, si la gracia del Señor así es, grandemente derramándose hoy para todos nosotros. Quiero hablar sobre los dones de ayuda y de misericordia que son parte vital de la iglesia y que es a través de ellos que podemos nosotros hacer la tarea de la evangelización, como también aquella que tiene que ver con el discipulado. Entrenar a nuevos creyentes para el desafío que el Señor nos presenta, que justamente está ilustrado en esta parábola. Muchos religiosos en la actualidad van investidos de una especie de divinidad, pero parece que es tanta la divinidad que los ha paralizado, que les impide pararse y acercarse a los heridos del mundo. Hay muchos servidores de lo religioso que estarían dispuestos a dedicar horas al templo, estarían dispuestos a dedicar horas cantando, alabando a Dios, decorando y limpiando la casa del Señor. Pero su religiosidad les exige a ellos ponerse de espaldas al dolor de los hombres y buscar el gozo celestial. Así que mi punto número 1 es en lo que tiene que ver con el acercarse. Dice la Escritura que los 3 se acercaron, pero uno, el samaritano, él tuvo algo más que simplemente una leve mirada del cuadro que estaba viendo ahí en la carretera. Estaba un hombre prácticamente herido, había sido desposeído por ladrones, dice la palabra. El camino que cuentan los historiadores era un camino de 28 kilómetros, con muchas curvas y con lugares donde fácilmente se podían esconder los maleantes. Se cuenta que muchos temían pasar por esa ruta. Así que este hombre llega, ¿verdad?, por ese lugar, pero algo obró para el bien de él. Algo le favoreció ese día a él. Resulta que en un lugar muy solitario tuvo la oportunidad de que pasaran 3 tipos de personas allí. Yo creo que esa era una oportunidad que Dios mismo en alguna medida estaba
tratando de obrar en su providencia para bien de este herido. Así que dice la Escritura que pasaron 3 personajes y cada personaje ilustra una realidad de nuestra forma de entender el cristianismo, el evangelio. Vemos allí que este hombre, el samaritano, la Biblia nos presenta a un hombre que ha sido excluido por su misma condición de ser samaritano de los judíos. Había una especie de enemistad entre judíos y samaritanos que la Biblia muy bien lo marca. Nosotros tenemos la historia de la samaritana y vemos nosotros cómo ella, cuando Jesús le habla, ella se sorprende porque al acercarse al Señor, al Cristo, ve que es un judío y la pregunta que ella hace: ¿cómo es tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua para beber? Nosotros tenemos que entender bien la realidad de lo que estaba sucediendo entre judíos y samaritanos para poder entender bien por qué Cristo presenta en esta historia a un samaritano que va en la ayuda de un hombre que estaba allí herido y que era judío. Desde luego, este hombre no solamente que miró como los otros, sacerdote y levita, este hombre miró y lo que vio lo hizo experimentar algo nuevo. Y eso es lo que justamente la Biblia dice que es misericordia. La misericordia que nos mueve a ayudar, que nos mueve a hacer algo más de lo que está a nuestro alcance. Esa es la misericordia que debe habitar en nuestro interior. Y es la misericordia que nos presenta la bienaventuranza cuando Cristo presenta el Sermón del Monte, invitando a todos a ser parte de su reino. Cuando Él dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que podemos nosotros experimentar misericordia en nuestro corazón sin que esa misericordia nos mueva, nos ponga activos. Podemos nosotros pensar y creer que el acercarse implica solamente escuchar, mirar, ver y punto. En la actitud de este hombre, del samaritano, nosotros vemos que la religión o el cristianismo, qué sé yo, de este hombre, o lo que le habían inculcado a él sus padres, va trascendiendo mucho más de lo que trascendió aquellos 2 personajes, sacerdote y levita, que estaban empapados de conocimiento divino, pero que al momento del examen ellos quedaron, ¿verdad?, hechos prácticamente faltones a la cita que el Señor les presentó. Cuando Jesús habla a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que les pido que ustedes los busquen, en el versículo 1, en ese famoso mensaje que el Señor Jesucristo trae a la iglesia que en esos días se congregaba allí, Jesús habla de la condición de esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora he de venir. Muchas veces pensamos nosotros que la religión cristiana tiene que ver con la idea de mirar hacia arriba. Los 2 personajes primero fallaron, porque tenían puesta la mirada en un cristianismo hacia arriba, hacia las nubes. Sigue escribiendo este autor: iglesia, baja aquí y a la hora, y mánchate las manos si es necesario, en la ayuda del prójimo apaleado y tirado al lado del camino. Si nosotros vamos, ¿verdad?, metiéndole a nuestra gente, que nuestro Señor Jesús fue el gran samaritano que atendió las necesidades más urgentes de los desposeídos. Fue a sanar enfermos, fue a sanar leprosos, fue a alimentar al hambriento, fue a dar, dice la palabra del Señor, vida al que estaba muerto como Lázaro. El Señor estuvo ahí practicando
este don de la ayuda y de la misericordia de una manera eficaz. Pero en el segundo punto, dice la palabra del Señor que este hombre, el samaritano, dice que echó de su aceite y de su vino. Qué curioso que la pregunta que da lugar a la historia que Jesús narra es la pregunta de un hombre que quiere saber sobre la salvación. Va este hombre y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para ganar el cielo, para tener la vida eterna? Y ahí viene entonces la parábola del samaritano. Jesús le presenta esta historia para hacernos entender a nosotros, ¿no?, que es importante entender que la fe sin obras es muerta, que no podemos nosotros pensar que tenemos que simplemente acumular conocimiento, doctrina y nada más. ¿Cuántas veces hemos oído en los libros de la Biblia que Dios habla por medio de los profetas? Uno de ellos fue Oseas, que dijo: venid, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Dios denuncia esto. ¿Sabe por qué? Porque parece ser que el sacerdote y el levita pasaron de largo pensando que nadie los observaba ese día a ellos ahí. Estaban solamente el moribundo y no sabían si él iba a seguir viviendo. Pero lo cierto es que ese día se olvidaron de que había un testigo mirando lo que ocurría en ese lugar frente a este hombre que estaba moribundo. Y esos eran los ojos de Dios. Dios estaba mirando lo que sucedía. Y no solamente lo que estaba pasando, sino también lo que estaba sucediendo en el corazón de estos 3 personajes que pasaron por ese lugar frente al herido. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por eso? Nos llamaron y nos comunicaron que alguien está enfermo, que había la necesidad de visitarlo, llevarle palabra de aliento, ánimo. Y tal vez nosotros estamos ocupados en las cosas nuestras. Está aferrado allí esa actitud individualista en cada uno de nosotros, porque no podemos nosotros ejercer influencia, no podemos nosotros ejercer poder ante la necesidad al funcionar como iglesia, como grey de Cristo, si no hemos olvidado primero de esta misión. Estamos llamados, como Jesús dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y no olvidemos jamás esa misión. Eso lo dice Juan 20, 21. Así que tenemos que ver y mirar que en este segundo punto, este hombre hizo mucho más que simplemente lamentarse por lo sucedido. No dijo: oh, lo asaltaron, oh, pobre hombre. No, dice que se detuvo, sacó lo que tenía, lo curó, lo vendó. No era para él en ese momento importante el llegar a tiempo a donde él iba. Había un hombre ahí que estaba necesitado y ahí estaba él dispuesto a ayudar, sin mirar en ningún momento que él era un enemigo, que él era alguien que la sociedad de ese entonces había puesto una barrera entre ellos dos. Lo atendió, lo cuidó. Dice la palabra del Señor que usó con él de misericordia. Eso es lo que dijo Jesús. Usó con él de misericordia. Y es contundente porque Jesús luego, ¿verdad?, nos da a nosotros la aplicación. ¿Quieres saber sobre la salvación? Ve ya tú lo mismo. En el tercer punto dice la palabra que lo vendó y lo llevó al mesón. Este hombre asume el riesgo, toma una acción atrevida y entonces, ¿verdad?, lo lleva al desconocido, atracado, ¿verdad?, que es un extranjero en su animal y va a entrar en un territorio enemigo, en territorio judío, pero eso a él no le importa. No le importa en ese momento su seguridad personal. Primero está la necesidad del sufriente. Primero está lo que le pasa al que ha sido ultrajado, del que está ahí en una situación desfavorecida. El sentimiento compasivo, la misericordia entrañable, lleva a este hombre, ¿verdad?, a correr todo tipo de riesgo.
Alguien ha dicho con acierto que la fe se la ha teorizado mucho. La fe y el amor se la han encerrado en meras palabras. En nuestras iglesias no hemos acostumbrado a la reflexión sobre textos bíblicos, a la predicación preparada teológicamente. Tenemos un lenguaje casi apropiado para eso, un lenguaje que identificamos de inmediato como el lenguaje de un cristiano. Podemos hablar de los que sufren con palabras muy lindas, con mucha susceptibilidad, que parecen llegar al corazón, palabras que parecen reflejar cierta empatía con los sufrientes. Hablamos del amor, de la fe, de la experiencia cristiana, de cómo evangelizar con palabras a los que no creen. Sin embargo, quiero decir algo en esta mañana. La fe y el amor, Dios no las ha encerrado en palabras. Dios las ha abierto en acciones. Podemos hablar de obras de amor, podemos reflexionar sobre las obras de la fe, pero en la parábola, en esta historia del buen samaritano, a una pregunta que se le hizo a Cristo de la salvación, Él responde con una parábola de obras de amor, de fe y acción. Y eso es lo que a nosotros nos debe revelar lo que está pasando con nuestro cristianismo. El apóstol Pablo relaciona esa fe con un amor expresado en acciones, sino simplemente en palabras. Lo importante para el apóstol es la fe que obra por el amor, la fe actuando, el amor en hechos, no en palabras, simplemente el amor en hechos. Jesús mostró esa propia identidad. Y si nosotros somos sus seguidores y nos hemos involucrado con Él y estamos comprometidos con Él, tenemos que seguir sus acciones. Jesús en una ocasión le fueron a preguntar unos mensajeros a Él, enviados por Juan el Bautista. Tenía confusión el Bautista. Quería saber sobre la identidad de este hombre, de lo que tanto él oía. Estaba prisionero. Y le fueron a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús, para mostrar su identidad, para dar paz al corazón del profeta de Juan el Bautista, se remite no a sus enseñanzas, no a sus palabras, no a su teología, no a su doctrina. Jesús le remite a sus hechos. Ve y dile, los enfermos son sanados, a los pobres se le anuncia el evangelio. Jesús remite su cristianismo a sus hechos. Aunque dijo Jesús que muchos encontrarán tropiezo en eso y se escandalizarán por eso. Pero aún así Jesús presenta su identidad con este trabajo maravilloso que el Padre lo mandó a hacer. Ciegos, cojos, leprosos, sordos, pobres, todos ellos han sido atendidos por el Maestro. Y agrega, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y así pone de relieve su identidad como Mesías. ¿Por qué queremos descubrir nuestro cristianismo con palabras, con doctrinas? Cuando lo que vale, lo que importa, no son las bonitas palabras, son las acciones. Lo que escuchamos vez tras vez aquí, ¿verdad? Decir del pastor, acércate al invitado, aquel que llega, dale la mano. No solamente seas palco en el saludo, abre más tu corazón. Permite que ellos te hablen y se identifiquen en su necesidad. Esa es la iglesia que el Señor quiere bendecir y quiere usar en estos tiempos. Iglesia del Señor, somos salvos por fe, pero no olvidemos que la fe nos mueve al amor. Y ese amor no tiene que estar encerrado en meras palabras, sino en acciones, en hechos. Y yo voy a decir algo más, finalmente. El mundo podría cambiar, creo que podría cambiar. Bueno, cuando vemos nosotros la teología, sabemos nosotros, ¿verdad?, que Dios tiene en cierta forma ya sus planes, sus propósitos definidos. Sin embargo, yo creo que mucha gente podría cambiar, podría arrepentirse si este mundo, los creyentes, estarían mostrando más amor, más fe al mundo a través de hechos, de acciones, de compromiso con los pobres, con los oprimidos, como Cristo Jesús lo enseñó.
Las palabras nuestras entonces quedarían autenticadas por nuestros hechos. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Que el Señor, a través de esta historia del samaritano, a través de lo que Él hizo, ¿verdad?, podamos nosotros entender lo que claramente a través de todas las cartas, las epístolas y el mismo evangelio Dios quiere. Qué preciosa historia. Nadie vivía a la altura de las exigencias del verdadero amor cuando Cristo contó esta historia. Ni siquiera los que se consideraban muy piadosos. Ojalá no repitamos la historia nuevamente. El comportamiento inhumano de aquellos profesionales de la religión que mostró Cristo en la historia del buen samaritano no era algo excepcional, sino lo que hacía todo el mundo. La parábola manifestó con claridad la gran traición que se le hace cada día a la solidaridad, a la compasión y a la misericordia en el mundo de los hombres. Nos hemos nosotros acostumbrado a expresar todo lo que somos, a trabajar en todo lo que tenemos que trabajar hemos abierto un campo en lo que tiene que ver con Dios, cuando, iglesia, Dios no solamente está interesado, ¿verdad?, que te centres en Él. Dios también está interesado en los hombres, en el que está pasando por dificultad, en el que está necesitado. El relato nos confronta con el reino de Dios que está cada día más cerca. Cada día se acerca el reino de Dios entre nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa comisión que el Señor nos dejó? ¿Qué estamos haciendo nosotros con las necesidades del moribundo y de aquel que no conoce al Señor? ¿A cuánto estamos nosotros hablándoles el evangelio, tratando la enfermedad más grave del ser humano, que es la condición de su alma, el pecado que los ha distanciado de Dios y que ha provocado que la ira de Dios caiga sobre sus vidas al punto de vivir una vida completamente dura y difícil para ellos? Dios quiere que nosotros seamos las manos, los pies, los ojos del Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros comprenda que Él quiere hombres, mujeres, que pongan en práctica este don en la iglesia. Que cuando el pastor o el líder de tu iglesia te diga, hay que hacer esto, hay que dar aquí, hay que visitar allá, hay que trabajar, tú digas, aquí estoy, heme aquí. Estoy dispuesto. Y para eso, acuérdate del samaritano. El samaritano fue más allá de todo, más allá de las creencias raciales que habían, más allá de lo que sentía, más allá de lo que ya no tenía. No importa, cada obstáculo lo saltó. Se te terminarán los 2 denarios, no importa, pon, cuando regrese yo te lo devolveré. Los obstáculos los venció. Y al final de esta historia, Jesús hace la gran pregunta: ¿cuál fue el prójimo en esta historia? ¿Cuál fue el prójimo? Lógicamente, este hombre, quizás no queriendo pronunciarlo, pero lo tenía que hacer, dijo, el que usó con misericordia. No quiso decir ni siquiera el samaritano, porque el judío pensaba que al nombrarlo al samaritano se manchaba su boca por nombrarlo. Para él era alguien que estaba ajeno al reino de Dios, el que usó de misericordia. Eso fue lo que dijo. Y eso a nosotros nos debe enseñar algo, ¿no? El prójimo no es el que está en desgracia. El prójimo somos nosotros. Nosotros somos los prójimos que tenemos que actuar en medio de la necesidad. Tú eres el prójimo más cercano del que está pasando por dificultad, del que está sufriendo. Yo soy el prójimo del que está allí, ¿verdad? En ese instante, necesitando de mi ayuda para poder yo prestarle los servicios que necesita. Así que ya conocéis la historia. Esta es la maravillosa historia de ayuda, de misericordia y de compasión que tienen los evangelios. Cobra sentido en la medida que cada uno responda
a ese amor que viene de Dios, pero que no se queda allí. Cada uno de nosotros tiene que poner de su parte, haciendo que ese amor crezca, que las obras y los hechos se manifiesten. Dios quiera que Dios nos bendiga, haciendo de esta iglesia una iglesia que tenga todo, pero lo más importante, hechos, acciones. Vamos a orar.